Muchísimas gracias a los organizadores por esta gentil invitación a la conmemoración de los 70 años de la Constitución Política. Yo voy a retomar algunos elementos que mi colega Felipe ha discutido también. Creo que estamos en la consonancia disciplinaria, así que espero no repetirme. Lo que haré es abordarlos y digamos, tratar de reflexionarlo en el entorno del sistema de coaliciones y de fragmentación política. Es importante mencionar que las características y el comportamiento electoral y del sistema electoral que se ha venido configurando en Costa Rica en los últimos años, vamos a decir desde 1998 hasta acá, se han dado a pesar de que en general el sistema electoral se ha mantenido estable. Es decir, sin reformar la fórmula electoral hemos pasado de un sistema bipartidista a uno multipartidista. Esto es importante porque cuando hablamos de la norma parecería que la norma es la que altera todo el comportamiento, pero en este caso tenemos una prueba de cómo hay otros factores que afectan el comportamiento político, ¿verdad? Particularmente a partir de 1998, uno de esos factores tiene que ver fuertemente con el desencanto electoral en las fuerzas tradicionales y con el consiguiente castigo que se le imprimió a una de las fuerzas, particularmente la Unidad Social Cristiana, que se mantuvo entonces un periodo alejado del poder y además con menos posibilidad de acceso a los escaños legislativos. Ese mismo periodo abrió la posibilidad de que los partidos emergentes y fuerzas emergentes tuvieran un comportamiento de mayor presencia y estabilidad en el sistema político. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos ponemos a ver los datos, desde 1949, vamos a decir más bien desde la elección de 1953 hasta el 98, cada 4 años surgía alguna unidad política que lograba colocar 1 o 2 diputados, pero en la siguiente elección esa unidad política ya no lograba diputados y por lo tanto eran más inestables. Pero desde 1998 hasta la actualidad, los partidos emergentes, aunque con variaciones en el número de diputados, se han mantenido sobreviviendo en la escena política y en la escena electoral. Entonces, los partidos emergentes empezaron a constituirse como fuerzas importantes y relevantes a la hora de sumar el número de diputados en la Asamblea Legislativa. Y esto se traduce en lo que en ciencia política denominamos como número efectivo de partidos, rondando más o menos el 4.5, 4.9 en la Asamblea Legislativa, lo que quiere decir que estamos entre 4 y 5 partidos importantes. Es también importante mencionar que esa fragmentación y ese desalineamiento electoral es lo que le permite a un partido emergente llegar por primera vez al poder, en este caso en las elecciones del 2014 y repetir en el 2018. Hay una transformación importante en el electorado del partido de gobierno que tiene que ver con que empieza a dar características de relación partidista. Es decir, cuando se le pregunta a las personas si se consideran parte o simpatizan con un partido político, más personas nos dicen que simpatizan con el PAC. Entonces empieza a tener un comportamiento de estructura tradicional. Luego nos vamos a encontrar otros partidos emergentes que no logran generar la institucionalización y aquí es quizás donde más hay que poner el acento. Nosotros hablamos de crisis del sistema de la democracia de partidos, que es como lo llama Peter Mer, lo que nos dice es que hay un vaciamiento a lo interno del partido en la relación con los ciudadanos. Esto se traduce en que las estructuras de los partidos de masas, que eran los más institucionales que hemos conocido, tenían 3 facetas muy bien desarrolladas. La faceta del partido en las instituciones, es decir, los diputados, el Poder Ejecutivo y otros representantes en cargos de elección popular, de elecciones locales, por ejemplo, tenían además el partido de los afiliados, es decir, la base que sostenía el partido y luego la estructura intermedia de dirección del partido. Y esto generaba una cadena de delegación del mandato y de control político. De alguna manera, los dirigentes eran permanentemente cuestionados y controlados por las bases populares. Cuando los partidos no están institucionalizados y los partidos emergentes se mantienen con características personalistas, es decir, son el vehículo electoral solamente de sus representantes directos, la representación es totalmente refleja o reflexiva. Solamente se representan a sí mismos porque no tienen bases de control. En este sentido, no vamos a decir que los partidos tradicionales son totalmente accountable o que completamente rinden cuentas. Los partidos tradicionales también se pueden desestructurar y tomar decisiones personalistas. Lo que es verdad es que los partidos emergentes carecen aún más de ese sistema institucional en el caso de los partidos que conocemos. Y esto tiene, por lo tanto, un desanclaje con el sistema de control político y la democracia y un peligro en la representación personalista.
Cuando pasamos a esta fase, vemos cómo los discursos desinstitucionalizados, es decir, incluso aquellos que llaman a desconocer la norma y la institucionalidad, empiezan a salir de los propios representantes de estas estructuras partidistas. Y ahí empezamos a ver cómo el discurso populista arrastra un alto segmento del electorado. El peligro que tiene esto es que los partidos tradicionales tienen que empezar a moverse a los esquemas populistas para poder obtener votos también. Y por lo tanto empezamos a ver cómo partidos de centro moderados se mueven a los radicales, a la derecha o a la izquierda, y esos radicales se expresan en el discurso y en el llamado al desconocimiento institucional y por lo tanto del marco de derechos y del Estado de Derecho en general. Hoy lo que vemos es que en el discurso popular parecería que las leyes y la institucionalidad ya no alcanzan, ¿verdad? Tenemos que pasar por encima de las instituciones porque las instituciones no nos están abarcando las necesidades. Y esto en el marco de la reflexión de la Constitución es fundamental. Cuando en los sistemas presidenciales existe esta situación, el presidente puede, por lo tanto, desconocer la responsabilidad hacia su estructura partidista, puesto que ambos son elegidos en papeletas directas y tienen la legitimidad popular. De manera que el representante más importante del gobierno, el presidente, puede no estar conectado con la Asamblea Legislativa y sus diputados no estar conectados con él. Sin embargo, también se pueden generar coaliciones de gobierno que le permitan al gobierno contar con una mayoría y aprobar por la vía institucional su proyecto institucional propiamente establecido en la campaña política. Ahora, ahí hay otro peligro que tiene que ver con que esa coalición, si ideológicamente está muy distante, no se va a aparecer en los acuerdos programáticos, sino en otro tipo de alianzas o acuerdos cuyos intereses son también de carácter corporativo, directamente a lo interno del partido, y ahí es donde los ciudadanos tienen que volver a pedir cuentas y rendir cuentas a las estructuras. No obstante, si no están afiliados, si no pertenecen a esas unidades, ¿cuál es el mecanismo de esa rendición de cuentas? En el caso costarricense, podríamos ubicar que en el 2014 hubo una especie de protocoalición, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de coaliciones de gobierno a partir de 2018, pero ya vamos a ver algunos ensayos en la formación y designación del gabinete en el 2014. Esto es así porque los partidos emergentes no tienen suficientes cuadros políticos para poder colocarlos en los cuadros de gobierno y ministeriales, y los cuadros más valiosos los tienen que conservar también a lo interno de la Asamblea Legislativa para poder establecer un encadenamiento y una negociación ahí. Hay una especie de reflejo. Vamos a poder leer cuál es el socio mayoritario del gobierno según el número y el lugar en el que colocan a los ministros. El asunto es que el calendario electoral también puede dar al traste con la coalición de gobierno, porque en torno al calendario electoral también se pueden fraguar las rupturas y las nuevas alianzas electorales que se van a formar para poder hacer un desmarcado de un gobierno que tiene o empieza a tener una baja popularidad. Las coaliciones, por lo tanto, en democracia, en sistemas presidencialistas, pueden mantener estable el sistema, pero tienden más a la inestabilidad. Y en ciencia política el concepto de inestabilidad de lo que nos habla no es que estamos más o menos descontentos, sino que puede haber una ruptura y por lo tanto puede haber una caída anticipada del presidente, ya sea por un impeachment, por un golpe de Estado, por una masiva movilización popular. Y aquí lo que es más llamativo es que una salida anticipada del presidente no se repone con un nuevo proceso electoral. Los países que tienen salidas anticipadas de los presidentes en América Latina duran hasta 10 años para volver a un modelo democrático. Permanecen durante ese periodo en situaciones de estado de emergencia de forma aleatoria. Y por lo tanto, cuando hay situaciones de estado de emergencia, lo que tenemos es un permanente riesgo de violación a los derechos humanos. De manera tal que ninguno de estos escenarios de descontento nos conduce a una solución permanente, ¿verdad? Parecería que tenemos que volver a establecer mecanismos de diálogo y acuerdo para poder definir cómo en un sistema multipartidista y presidencialista nos podemos poner de acuerdo. Antes se mencionaba aquí en la mesa el tema de los modelos semipresidenciales, pero ahí a mí me gustaría también hacer una alerta. Los países de América Latina, cuando han hablado de modelos semipresidenciales, lo hacen no para fortalecer más al Parlamento, sino para darle herramientas al presidente que le permita establecer una especie de golpe de mesa, de demostración de poder hacia el Parlamento. Es decir, si el Parlamento no está de acuerdo con mi posición, entonces llamo a una convocatoria de elecciones para disolverlo y crearme una nueva mayoría. La moneda de cambio es que entonces el presidente dice, bueno, pero si el Parlamento no me quiere, el Parlamento me puede destituir.
La realidad es que en la cultura política presidencial, que no la podemos borrar solamente con una reforma institucional, el germen del poder presidencial siempre va a estar presente. Y por lo tanto, es el presidente el que va a buscar aumentar sus poderes legislativos con respecto al Parlamento. Aquí también es llamativo decir que una muestra de que este comportamiento es cada vez más extendido en las democracias occidentales es que los mismos modelos parlamentarios empiezan a adoptar formas presidenciales en el mecanismo de poder de los primeros ministros, el mejor ejemplo el Reino Unido. De manera tal que hay que poner aquí una atención importante en cuáles son esas reformas de fondo que vamos a hacer y no olvidar además que esos procesos de reforma se van a hacer en momentos de volatilidad electoral. Por lo tanto, que cualquier fuerza política emergente que surja con un discurso llamativo puede llegar al poder, se va a hacer con instancias electorales fragmentadas, ¿verdad? Y además se va a hacer con una cultura electoral donde cada vez más personas entran al padrón electoral sin haber conocido el modelo bipartidista y sin haber tenido esta especie de afiliación partidista tradicional. Si vemos el padrón electoral del 2018, nos vamos a dar cuenta que los recién llegados a ese padrón nacieron en el año 2000. Ya vamos a estar hablando de varios años de proceso de descongelamiento del modelo bipartidista. Y si vemos los datos que hemos ido encontrando en las investigaciones a partir de las encuestas del CIEP, precisamente lo que nos encontramos es que en el caso de la elección del 2018 son las personas entre los 18 y los 35 años las que mayoritariamente dieron la posibilidad de que un partido emergente como Restauración Nacional pasara a la primera ronda electoral. Y sin embargo, esta relación no es significativa en el caso del PAC. Tampoco lo es para la segunda ronda electoral. El comportamiento juvenil, por lo tanto, que constituye el 40% del padrón electoral, es todavía más sensible y más sensitivo a los discursos radicales y a los discursos de cambio institucional. Entonces, a mí me parece aquí fundamental retomar los elementos que Felipe ha mencionado en torno al reto de gobernar en democracias fragmentadas y multipartidistas con volatilidad, pero también cómo podemos defender desde los marcos institucionales que la legalidad nos alcance y que nos atienda. Muchas gracias.